Buenas noches, estimado público, estimados gerentes, estimados presidentes de las diferentes organizaciones públicas y privadas, estimados rectores, estimados empresarios independientes, estimados estudiantes a nivel de pregrado, posgrado, a nivel doctorado. Tengo el honor de grabar para ustedes en la noche de hoy el video 444, relacionado con el fracaso en nuestra vida, o el fracaso de un gerente, o el fracaso de una organización. ¿Qué significa eso cuando hablamos de fracaso? Yo voy a empezar por el ser humano y voy a tomar también como trayectoria en mi vida como académico que no todo es éxito en la vida. Hay momentos que uno puede fracasar. Pero cuando no estamos preparados para eso, indudablemente que el ser humano, cuando no tiene esa capacidad de analizar, de interpretar, de que el fracaso se convierte en éxito. A veces los fracasos nos ayudan a crecer más al ser humano, al gerente, cuando tiene claro las perspectivas donde está involucrado, cuando tiene claro qué se espera de él. Yo he tenido dos empresas, voy a empezar como ejemplo, dos empresas aquí en Guayana a nivel nacional registradas, una de nombre Prospectiva 360, otra de PRISB, donde una de ellas tuvo mucho éxito. Indudablemente que se presentaron muchas circunstancias y una de esas empresas tuvo que cerrar las puertas. Pero eso no quiere decir que como presidente de dicha empresa yo estaba rendido. Yo interpreté eso, que ese fracaso iba a ser traducido en éxito. Eso es lo importante de todo ser humano, que los fracasos nos enseñan. Los golpes enseñan a crecer cuando hemos desarrollado una inteligencia emocional, cuando hemos desarrollado una alta capacidad cognitiva, nos permiten interpretar a veces los fracasos de nuestra vida. De no quedarnos allí, no rendirnos, nos convierte en ser una persona más con una resiliencia mayor, a enfrentar las adversidades de la vida o en el problema que está viviendo en ese momento. Otra de las empresas, Prospectiva 360, donde es una empresa que estaba bajo mi responsabilidad a todo dar. Tenía todos los equipos, todos los inmobiliarios, y estaba ubicado en una zona muy importante aquí en Puerto Rico. Pero lamentablemente no pude conseguir este contrato donde pagábamos una alta suma de alquiler y tuve que cerrar las puertas también. Vender todos los inmobiliarios porque se iban a dañar. Pero la perspectiva, lo que quiero decir, no hay derrota, no puede existir derrota en la mente del presidente de una organización. Como presidente de ambas organizaciones o de empresas, en mi mente no sonaba derrota. Que eso es importante como presidente, o usted como dueño de una organización privada, de enfrentar esa realidad. Ahí donde el pensamiento analítico permite pensar cómo salir adelante, pero no vencerse en ningún momento. Es aquí donde la resiliencia en el ser humano es importante, porque aprende a vivir a las adversidades que se le presentan. Entonces el fracaso no puede estar en la mente del ser humano, pero cuando la persona no tiene esa madurez, esa capacidad de analizar, lógicamente
su mente se bloquea, se cierra, llega al fracaso, porque no tiene un desarrollo muchas veces cognitivo de entender que el fracaso es parte del éxito. Si uno ve en forma global cuántos países, por ejemplo, han caído en la bancarrota o han fracasado, pero se han levantado. Países que han estado en guerra y se han levantado. Porque no es rendirse, es buscar alternativas, estrategias, caminos para continuar adelante. Por eso es que de la enseñanza que he venido dando, el futuro es infinito. Por eso es que el fracaso no debe existir en el ser humano, porque eso es infinito. Se le pueden presentar miles de caminos para tener éxito en la vida, pero no cerrar las puertas mentalmente y no cerrar la puerta de la organización que está bajo su responsabilidad como presidente, dueño de una organización. Tiene que enfrentar esos retos, tiene que enfrentar la adversidad de la vida. Entonces, eso permite, es importante a veces que los fracasos sucedan en el ser humano, porque mientras no tenga fracaso no va a crecer. Mientras no tenga limitaciones o no enfrenta las adversidades de la vida, jamás va a crecer. No va a ser una persona que desarrolle un pensamiento crítico, analítico. Si yo pongo como ejemplo, por eso es que quiero para que les sirva de reflexión a todos los gerentes, a la comunidad en general, que en la vida no hay fracaso. En la vida no, repito, no hay fracaso. El fracaso es parte de prepararte para tú lograr lo que tú quieres en la vida. A lo mejor olvidas una empresa que tienes, pero se abren otros caminos. Lo importante es que pienses que no puedes quedarte con un pensamiento negativo, un pensamiento que te lleva a la destrucción totalmente como ser humano. Recuerden que yo les digo a ustedes que todo ser humano es un gerente, porque tiene capacidad para gerenciar su vida. Pero si no tiene esa capacidad para gerenciar su vida, prácticamente el fracaso lo absorbe. El fracaso se convierte en éxito. Yo voy a poner dos ejemplos como profesor universitario. Yo llegué a la Universidad de Guayana el 1 de noviembre de 1984. Soy apureño de San Fernando de Apure. Ante eso tuve 4 años, casi 4 años como gerente en el Instituto Agrario Nacional. Y yo entré como instructor en la Universidad de Guayana. Dicha universidad comenzó a nivel de posgrado, casi pionero, porque creo que la universidad fue fundada en marzo de 1982, yo llegué el 1 de noviembre del 84. Y comenzó a nivel de posgrado. Y a mí se me presentaron para los ascensos, porque hay que tener visión. ¿Cuál es el futuro que tiene usted dentro de la empresa y cuál es el futuro que tiene usted dentro de la organización? No quedar estancado, porque eso sí es parte de un fracaso. No crecer dentro de la organización es un fracaso en su vida, porque su mente está bloqueada nada más para hacer actividades específicas. El primer trabajo de ascenso para pasar de instructor a asistente lo presentó este servidor, el profesor Pastor Rangel, donde me nombraron los 3 jurados de arte. Inclusive la universidad no tenía reglamento, porque era una universidad que comenzó a nivel de posgrado y no tenía algunos reglamentos, por lo menos para los trabajos de ascenso de los profesores. Pero estaba claro en mi papel. Y a mí me nombraron 3 jurados de alta categoría, todos eran profesores titulados, menos mi tutor, que era el director de planificación en la UNILES, pero me nombraron el profesor titular de la Universidad de Oviedo y el profesor titular de la Universidad de Los Andes, para un trabajo insignificativo. Y eso casi me lleva comenzando mi carrera, teniendo una esperanza de crecer en la organización. Se presentaron muchos obstáculos, sin embargo, casi pisando el fracaso me levanté, porque cuando usted es inteligente, cuando usted tiene capacidad, cuando usted tiene esa capacidad cognitiva, usted sabe enfrentar los retos. Por eso es que nosotros como seres humanos tenemos que enfrentar los retos,
porque nada es fácil en esta vida, hay muchos obstáculos. A mí me parece el primer trabajo el primer trabajo de la Universidad de Guayana lo presentó este servidor. Sin embargo, con todas las limitaciones yo lo superé, casi el fracaso, pero superé, donde estuvo presente el Consejo Universitario en ese trabajo. Y para llegar de asistente agregado fue lo mismo, porque parece mentira, dentro del ámbito universitario, entre los colegas, como que hay mucho conflicto. Yo tuve 35 años en la Universidad de Guayana, conozco muy bien el ámbito universitario. Para pasar a asociado fue igual, obstáculo con los jurados que nombraban. Para pasar a titular se me presentó el problema más grave de mi vida. Cuando fui a defender mi trabajo para pasar a titular, estaba mi hijo menor presente, eso es público. Recuerdo que el presidente jurado me dijo: pastor, tú eres experto en planificación, pero yo te voy a aplazar. Yo pensé que era echando broma. Y me aplazó. Eso era el peor golpe de mi vida que recibí. Y como el ser humano como tal, le gusta se siente como contento cuando suceden estas cosas. Eso corrió por las redes de la Universidad de Guayana. Rasparon al profesor Pastor Ramírez. Claro, para mí fue un impacto fuerte. Yo tenía que estar, eso fue un viernes, tenía que estar en Caracas, un sábado, porque yo soy maratonista y iba a correr el maratón de la Casa un domingo. Y yo observo esa foto y andaba en otro mundo. Si sufre el corazón me da un infarto, por el daño que a veces se hace. Pero usted no tiene que tener el miedo a los fracasos. Pasaron 3 meses y algo así, y yo presenté otro trabajo, porque el reglamento te da oportunidad. Me nombraron 3 jurados de alta categoría, lógicamente los 3 tienen que ser autores. Yo aprendí en mi vida a ser hábil, a decir las cosas. A lo mejor algunos docentes o rectores que están viendo este video, a lo mejor se están riendo. Bueno, pastor es muy sincero hablando. Porque yo estoy hablando de los fracasos, el fracaso del ser humano, que no hay que rendirse, porque te puede llevar, te destruye tu mente. Y yo recuerdo que le entregué al presidente jurado un doctor X, y yo le dije: dígame si eso sirve o no sirve, porque yo no voy a hacer el papel de ridículo de una presentación pública. Dígamelo. Bueno, se estaba riendo y yo presenté y pasé al profesor titular. Lo que le quiero decir con esto, que uno jamás debe rendirse. Y yo logré todo mi rango académico de instructora a titular en la Universidad de Guayana, porque no le tuve miedo al fracaso, siempre enfrenté el fracaso. Muchos profesores no pasan a titular, se dan como asociados, evitando, porque parece ser que ahí es donde está como que está el obstáculo. Un colega te raspa porque te quiere aplazar, pues ese no es el deber ser, pero así es la vida. Lo que quiero decir con esto, que el ser humano tiene que tener estrategia para enfrentar a veces esas adversidades que no son correctas. Así como la empresa que yo manejé, no me rendí. Yo continué creciendo. Y como gerentes, porque me considero un gerente nato, porque enseño gerencia y planificación, doy conferencias, donde he trabajado con muchas conductas humanas de alta jerarquía, como de gerentes, y eso me ha dado una formación. Entonces, el fracaso no debe existir en el ser humano. Si yo proyecto esto del ser humano, porque nosotros como gerentes, indistintamente que no estamos gerenciando, pero somos gerentes, los gerentes, muchos de ellos no están preparados cuando obtienen resultados negativos. Se enferman, colapsan, se bloquean mentalmente. No, es todo lo contrario, no todo es perfecto en la vida. Usted como gerente de la organización se equivoca, no presenta los resultados, no logra las metas,
no logran los objetivos, el proyecto no se logra, pero ese fracaso no quiere decir que no hay otras alternativas para salir adelante. Es aquí donde el gerente tiene que desarrollar herramientas cognitivas para enfrentar esos retos que asume dentro de cualquier organización. Uno observa mucha debilidad en los gerentes en muchas organizaciones públicas y privadas. Son débiles, no están preparados para, por ejemplo, para muchas veces cuando la empresa tiene el punto de equilibrio. No saben dar una respuesta. En las organizaciones no todo es éxito. En las organizaciones no todo es lograr las metas como se tiene previsto dentro de un proceso de planificación. En las organizaciones no es desarrollar proyectos. Usted puede ejecutar un proyecto dependiendo del ámbito gerencial y ese proyecto fracasa. Indistintamente que usted haya hecho un estudio de prefactibilidad, de factibilidad y el proyecto es factible, pero hay muchas variables en el entorno que usted no puede controlar y fracasa. Pero eso no quiere decir que usted como gerente fracasó. Todo lo contrario, el fracaso lo lleva al éxito. Cuando el gerente es de mente abierta, cuando el gerente tiene una inteligencia emocional, cuando el gerente tiene una visión holística y toma los fracasos como algo normal y natural, sabe que esa experiencia que está allí, donde él falló, le va a permitir de hacer las cosas mejor, de tomar otros caminos. Por eso es que el fracaso en el ser humano, el fracaso en el gerente no puede estar en su mente, valga la redundancia, que fracasó. Todo lo contrario, el fracaso te permite pensar mejor. El fracaso te permite que tú puedas hacer mejor las cosas. El problema de los gerentes es que se dejan llevar por las críticas, se dejan llevar más que todo por qué dirán los demás gerentes, qué dirá el recurso humano. No, eso no es problema. El problema es que usted tiene que asumir su responsabilidad y aceptar que fracasó. Por ese fracaso usted lo va a perfeccionar y va a mejorar. ¿Por qué fracasó allí? El problema está que por eso es que yo tomo la parte individual del ser humano, cuando el ser humano ha pasado por un proceso de crecimiento, cuando el ser humano ha pasado por un proceso de formación, cuando el ser humano se le han presentado muchos obstáculos, cuando el ser humano enfrenta la adversidad de la vida y pasa a ser gerente, para mí es uno de los mejores gerentes, porque ya tiene una experiencia, ya sabe lo que es el fracaso, ya sabe cómo enfrentar el fracaso que ha sido un reto para él como individuo y lo sabe proyectar en la organización. Por eso es que hay muchas organizaciones que cierran, uno lo ve actualmente. En el país, más de 20.000 empresas cerraron sus puertas. Y uno se pregunta, ¿culpa de quién? Es culpa del empresario, porque no sabe enfrentar. Si fracasó, busque otra alternativa para salir adelante. Cuando una empresa cierra su puerta, porque el presidente o el dueño de esa empresa y los gerentes no tienen visión, no saben asumir a veces las debilidades de la organización, no saben asumir como que ellos son parte de ese fracaso, donde tienen que perfeccionar de lo que están haciendo, pero no cerrar las puertas. Y no lo veo actualmente aquí en Puerto Rico. Muchas pequeñas empresas cierran sus puertas porque no están preparadas para el fracaso. Es todo lo contrario, donde tienen que perfeccionar mejor lo que están haciendo, para que sean más competitivas, más competitivas en el mercado. Ese fracaso, esa incertidumbre que vive dicha organización no va a solucionar cerrando las puertas, sino de buscar cómo enfrentar la realidad. Y muchas de las organizaciones no quieren enfrentar la realidad. Y ese es el problema de las organizaciones públicas, la mayoría de ellas no quieren enfrentar la realidad. Se quedan en el pasado, se quedan en las adversidades de su organización, donde tienen temor de enfrentar esa realidad. Ese es el error, porque
si un cuerpo gerencial, si el presidente de una organización pública y privada está para enfrentar esos retos, cómo salir adelante. Por eso repito, más de 20.000, 30.000 empresas en el país han cerrado sus puertas. Pero es culpa de ellos mismos porque no saben, no tienen herramientas para enfrentar el fracaso, para ser competitivas. Porque el problema de nuestros presidentes de muchas organizaciones productivas que ven es rentabilidad, ven ganancias, pero cuando no tienen ganancias, pero como no tienen muchas veces ese pensamiento crítico y analítico, lógicamente piensan y cierran las puertas. Porque no todo es ganancia. No todo en la vida es lograr como está planificado. Hay momentos de incertidumbre que tenemos que enfrentar. Hay cosas que desconocemos que tenemos que enfrentar. Por eso es que el fracaso no debe estar en la mente del ser humano. Cuando ese fracaso no lo sabe asimilar, pasa a ser en verdad una persona altamente negativa porque no tiene esa capacidad cognitiva de levantarse y seguir adelante. Y eso en la mayoría, muchos de los, yo creo que actualmente creen eso, fracasé y se van. Ahí no está la solución. La solución está en enfrentar la realidad. La solución está en cómo yo puedo participar. Yo, por ejemplo, soy profesor titular jubilado. Lógicamente, que ya me cuesta que me dé un trabajo, una organización, yo no voy a estar sentado, ya eso lo superé, todo el día en una oficina. Mi papel es ser asesor en planificación. Yo tengo claro cuál es mi rol. Mi papel es ser asesor en gerencia, hacer planes estratégicos, planes operativos, planes funcionales, sí, enseñar a otros. ¿Sí? Uno tiene que ir superando esas etapas. Entonces yo, todo este conocimiento que he acumulado, donde he pasado por muchos fracasos, pero nunca me rendí fracaso, ese fracaso se convirtió en éxito, donde académicamente logré hacer un doctorado en enriquecimiento, logré todo académicamente y hoy en día tengo un gran potencial mental. Nunca le tuve miedo al fracaso. Siempre superé esa etapa. Y eso es lo que usted tiene que pensar. Usted no tiene que pensar que usted fracasó en la vida. Es un error. Que usted fracasó y no se quiere levantar, es un error. No es yendo al médico, al psicólogo, al psiquiatra, tomando depresiva. Ahí no está la solución. La solución está que usted tiene que ser una persona activa, participativa, cuidar parte de la salud, indistintamente que uno no se alimente bien, pero buscar otros caminos para uno sentirse animado. Yo, por ejemplo, yo soy maratonista y sigo, y eso me da parte de la salud. Es decir, es para enfrentar el fracaso en la vida. La vida está llena de fracasos, pero el fracaso te da más inteligencia para superar esas barreras que están en la vida. Por eso, ese ciclo entre el ser humano que fracasa y no quiere asumir esa responsabilidad para convertir ese fracaso en éxito, es el mismo gerente que está dentro de una organización. Cuando fracasa, indudablemente se bloquea y no hace que la organización pueda crecer. Y puede llevar a la organización al fracaso. Ahí sí se habla, pero no es culpa, no podemos decir que la organización fracasó. El gerente fracasó, el gerente no se quiere levantar, el gerente sabe que si tiene el talento humano, tiene que aprovecharlo, tiene que esa inteligencia, ese conocimiento cognitivo, ponerlo en práctica. Ahí es donde está el gran secreto de la vida. No se puede hablar del fracaso. El fracaso nos alimenta, el fracaso hace crecer al individuo, el fracaso hace crecer al presidente de una organización, el fracaso hace crecer a los gerentes cuando se tiene una capacidad cognitiva, cuando se tiene un entendimiento, cuando se tiene un desarrollo mental, cuando se tiene una visión holística de las cosas. Una de las cosas muy importantes del ser humano que debe siempre manejar una visión holística del medio, del entorno, de su organización, como ser humano, y eso le va a permitir desarrollar mayores fortalezas y ser una persona más activa,
más participativa, de manera que no podemos hablar de fracaso en nuestra vida. Los fracasos los tenemos cada momento, pero tenemos la inteligencia emocional nos permite superar esos fracasos, convertir esos fracasos en éxito. Si usted un fracaso no lo sabe superar, si usted se bloquea, lamentablemente lo puede llevar inclusive hasta la muerte, por decir ese término, siendo un poquito más fuerte, porque mentalmente está bloqueado. Usted no, otro no le va a superar, no va a superar eso. El psicólogo no le va a dar las herramientas para que usted lo supere. La medicina no le va a dar herramientas para que usted lo supere. Es usted mentalmente que tiene que superar, buscar estrategias, buscar alternativas para que ese fracaso sea convertido en éxito para usted, para la organización, para el país, para la región. De manera que el fracaso no debe existir en la mente del ser humano. Lo vamos a tener cada momento. Pero paralelamente tenemos herramientas, tenemos estrategias para superar ese fracaso y convertirlo en éxito. Y eso es lo que va a fortalecer una organización cuando tenemos individuos que saben superar esos fracasos y que siempre están motivados para salir adelante. Espero que esta pequeña reflexión sobre el fracaso convertido en éxito en la vida de las organizaciones es positivo para que una región, un país, inclusive la misma organización, se haga más próspera y pueda crecer. Muy buenas noches.